Aquí inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola, siempre es un gusto estar con ustedes y darles la bienvenida a nuestro programa institucional Camino al Cero Daño, como todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y hoy traemos un tema muy interesante para darle continuidad a estos temas de los riesgos en el hogar. Hoy precisamente vamos a hablar de la prevención de las caídas por altura. ¿A qué nos referimos a eso? A toda eventualidad que se presenta por algún riesgo al que nos exponemos cuando hacemos estos movimientos, ya sea en el trabajo, en el lugar, en el área donde estemos, y precisamente en la casa y con los más pequeños. Para eso me acompaña mi compañero de fórmula y compañero de este team, Jairo Muñoz. Jairo, muy buenas tardes y qué bueno que seas tú el que me acompañes en esta tarde. Diana, muy buenas tardes. Gracias por invitarme hoy a ser parte del otro lado de invitado, y también muy contento con todas las personas que se van a conectar y que ya están conectadas, que compartan con nosotros sobre este riesgo tan importante como lo es el trabajo en alturas. Y en la medida que vayamos desarrollando, vamos a ver que es un riesgo del hogar también. Perfecto, y es que es importante explicarle a todas las personas que entiendan este concepto, y para eso, ¿qué es un trabajo en altura? Usted que tiene toda esta experiencia. Bueno, Lidianis, realmente trabajo en altura es caer a un vacío. En Colombia y en muchos países de Sudamérica, pues en general en América, en Europa también, esto está normatizado. En Colombia, por ejemplo, tenemos la resolución 4272 del 2022, en el cual el ministerio dice que es un trabajo en altura y define como trabajo en altura toda posibilidad de caída de 2 metros. Ahora, ¿de dónde vienen estos 2 metros? Estos 2 metros dice porque estadísticamente una persona que cae de 2 metros hay una alta probabilidad de que sufra una lesión grave o pierda la vida. Entonces, el ministerio dice, bueno, 2 metros hacia arriba es trabajo en alturas, o sea, la define con esa cantidad. ¿Qué implica esto? Cuando yo voy a hacer un trabajo, más que todo en el ámbito laboral, hacia 2 metros con posibilidad de caída, hay una serie de requisitos. La persona tiene que estar certificada, tiene que tener, certificada significa competente, un curso de 80 horas, una revisión médica previa, unos entes como el grupo de emergencias para rescate en alturas, un coordinador de alturas, en fin, son muchos requisitos. Ahora, requisitos que son válidos porque de esta manera estamos previniendo este riesgo que es muy importante. Esta resolución exceptúa algunos casos. Por ejemplo, el trabajo de las fuerzas militares o policías exceptúa esta norma, algunas condiciones de la norma. Trabajos artísticos, algunos deportes como el montañismo, rescate en emergencias. Pero la norma no exceptúa al hogar. ¿Qué quiere decir esto? Ya entrando un poco al tema que más hacemos énfasis en este programa, que es el hogar. No estamos exceptos. Y resulta que en el hogar, por ejemplo, si yo voy a hacer mantenimiento del aire acondicionado, normalmente contrato un servicio, y si es un edificio, pues por supuesto hay trabajo en altura. ¿Qué debiera yo exigirle los requisitos a esa persona para trabajar en altura? Que esté certificado, que esté competente, que tenga el certificado médico, que tenga un equipo de rescate, todo este tipo de cosas. Y muchas veces no lo hacemos porque asumimos el riesgo. Las personas que van a reparar un techo, por ejemplo, están a más de 2 metros y debieran tener ese certificado, y esto lo obviamos muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre pensamos que el hogar, pues tenemos la confianza, que es donde estamos más seguros. Pero paradójicamente se vuelve más inseguro muchas veces, porque como sentimos ese sentimiento de seguridad,
empezamos con el exceso de confianza y entonces obviamos muchas cosas. Y resulta que en el hogar también debemos aplicar estas medidas que en alguna parte están bajo una resolución o una ley buscando evitar el accidente, pero además, si no hacemos estos controles en el hogar, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que en el mundo ocurren aproximadamente en un año 37 millones de caídas. De estos 37 millones de caídas, 3 millones terminan en lesiones graves. Y de esas lesiones graves, 680.000 terminan en la muerte. Entonces, si no queremos hacer parte de estas estadísticas, nosotros debemos rigurizar nuestros controles en el hogar. Y ahora que no estamos exentos de esto, porque ustedes ven las noticias, por ejemplo, aquí tengo alguna información que estuve revisando. En el 2024, en septiembre, una persona que estaba limpiando las ventanas de la casa perdió el equilibrio y se fue al vacío, en un 9º piso. Ese fue en Barranquilla. Hubo otro caso en Bogotá, en el cual unos padres salieron a pasear el perro, dejaron el niño de 3 años en la casa durmiendo, se confiaron en eso, y resulta que el niño despierta y cuando los va a buscar, la ventana estaba abierta y el niño cayó también de un 9º piso. Unas personas estaban celebrando unos padres un baby shower. En algún momento salieron a la terraza, se apoyaron en la baranda, estaba floja y cayeron de un 4º piso. Entonces, miren que todos estos accidentes son por exceso de confianza. Y es por eso que alerto sobre que si bien hablamos de una norma que está bien rigorizada, está bien clara, indica lo que se debe hacer, pensamos que solamente eso es aplicable en el trabajo. Pero en el hogar existen muchos riesgos. Entre ellos, y como les decía ahorita, la Organización Mundial de la Salud es la segunda causa de muerte de riesgos en el hogar, la caída por altura. La caída por altura. Ingeniero, yo quiero detenerme ahí un poquito y sintiendo un poco lo que manifiestan muchas personas, y es que hay muchas leyes, se han creado muchos códigos, pero vemos que los accidentes van en aumento, o sea, no, hay muchas leyes, sí, pero ¿qué podría estar pasando si los accidentes se siguen presentando tan repetitivamente? Y más, yo hago eco en el que si nos enseñan en el trabajo la materia de seguridad, porque ya es ley y en todas las empresas las cumplen, o al menos la mayoría, porque estos accidentes se presentan también en la casa, no hay como el cuidado o la orientación a la familia, a las personas, y más donde de pronto hay adultos o tienen cuidadores, hay niños, hay cuidadores, y vemos que los riesgos siguen aumentando. Sí, y es por lo que te decía ahorita, el exceso de confianza. Pensamos que estas cosas ocurren, inclusive este riesgo que es tan importante en muchos aspectos laborales no ha sido bien controlado. Y empresas con un nivel de cultura más, digamos, más avanzado, más fortalecido, pero uno ve que hay los controles. Pero mira que uno a veces va por la ciudad y ve, están construyendo un edificio y los trabajadores están sin amarrarse y están trabajando en altura. Y de hecho se han caído muchas personas. Entonces, a tu comentario es eso. O sea, los accidentes siguen porque nosotros somos como una batería. El ser humano, cuando sentimos miedo, buscamos protección. Entonces, cuando perdemos el miedo, entonces viene el exceso de confianza. Y es cuando se presentan estos accidentes que son perfectamente evitables. Inclusive, es mucho más sencillo evitarlos en el hogar que en el ámbito laboral, porque tenemos más control de las cosas. Lo que pasa es que el exceso de confianza nos lleva a que olvidemos los controles y nos vayamos al lado de no sentir miedo, entonces viene el exceso de confianza y viene el riesgo. Creemos que por ahorrar dinero, por ejemplo, la persona viene a hacer el mantenimiento del aire acondicionado y lo vemos que está en el 9º, el 10º piso y sale al balcón, ni se amarra, ni nada de esas cosas, y ni siquiera sabemos si ha tomado medicamentos, no sabemos si está capacitado, y permitimos que haga el trabajo. Entonces, ese exceso de confianza es lo que nos lleva a estas cosas.
Por ejemplo, mira el caso este de la señora que les decía ahorita, que van y tocan una baranda y la baranda se va, exceso de confianza. Si estas personas tuvieran miedo o ejercieran esos controles, y yo hablo del miedo porque es que a veces no nos gusta hablar del miedo, pero es que el miedo nos lleva a buscar la protección. Sí. Entonces, si tú le temes a algo, vas a buscar tus controles, pero cuando tienes exceso de confianza, pues pasan estos casos. Y eso es lo que nos ha llevado a que estas cifras aumenten. Por eso me gusta mucho que hayamos tocado este tema con las personas que ahora están conectadas, porque se trata de eso, de alertarnos, de saber que sí, el hogar estamos seguros, pero hay riesgos. Y si no los controlamos, el hogar no va a ser tan seguro como creemos. Y se van a incrementar estos tipos de accidentes, como por ejemplo trabajo en altura. Pues hay otros, pero trabajo en altura es el tema de hoy y es el segundo, según la Organización Mundial de la Salud, como lo decía ahorita, de los riesgos que causan fatalidad en el hogar. Ingeniero, lo acaba de decir usted muy puntual y muy acertada su respuesta, y es que esos accidentes van en aumento o son muy repetitivos por el exceso de confianza que tenemos y no tomamos la debida precaución o las debidas recomendaciones o las normas que están establecidas ya para cuidarnos de cualquier mal que pueda afectarnos. Hablemos, usted nos ha hablado ahorita de las cifras. ¿Estas cifras son reales, ya globales, están estandarizadas? ¿Y cuáles son como que las más notables? Estas cifras, digamos que no son cifras precisas, porque no todos los casos finalmente son reportados, sobre todo en temas del hogar. Son cifras estimadas que vienen normalmente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y de dónde lo saca la entidad? Esta entidad lo saca de las entidades oficiales de cada país o de cada región que reportan los casos. Esa sumatoria que hace en el mundo, como te decía ahorita, son eventos de caída 37 millones, de los cuales 3 millones van a lesiones severas. ¿Cuáles son las lesiones severas? Temas cerebrales, temas cervicales, fracturas, que son lesiones que al final cambian la vida de una persona. Porque una persona con este tipo de lesiones, pues seguro su vida no va a ser normal. Así es, y veíamos ahorita una de las imágenes, perdón, ingeniero, que hemos tomado de la red para ilustrar un poco de cómo es este tema de las caídas que se dan por descuido, por no estar bien asegurados. Y en esas cifras van encajadas en esas cifras que usted nos está contando en este preciso momento. De esos 3 millones, el 80% termina en lesiones de pérdida de vidas, o sea, ahí la persona muere. Entonces, fíjate que son lesiones importantes que debiéramos tener en cuenta. Hay rangos de edad, como las personas mayores de 60 años, que se incrementa el riesgo en ellos. En los niños, por ejemplo, los riesgos también se aumentan. Ahora, ¿qué pasa con una persona de 60 años? Pierde alguna de sus habilidades físicas por temas de la edad. ¿Y en los niños qué sucede? Los niños son personas que están en un proceso de crecimiento, que no tienen un nivel de madurez, que no conocen ese riesgo o no lo sensibilizan, están enfrentando cosas y muchas veces los niños están expuestos. Hay por ejemplo, en las imágenes, ponemos niños a que se suban a un lugar y nos confiamos y el niño puede caer y una persona de corta edad, una caída, así sea de 50 centímetros, puede causarle una lesión importante y en el peor de los casos, la muerte. Entonces, estas cifras que te estoy dando, pues como te digo, son estimadas. Sin embargo, nos sirven para alertarnos que tenemos que seguir trabajando en temas, estrategias preventivas. Cuando me refiero a estrategias preventivas, estoy hablando de las capacitaciones, estoy hablando de la normatización o políticas en las entidades gubernamentales, la creación de entornos seguros que nos ayuden a controlar este riesgo, porque las cifras son importantes, nos ayudan a concientizar de que sí, ahí hay un tema importante por trabajar, porque estamos hablando de la salud y la vida de las personas. Así es, vamos a hablar entonces cuáles o a enumerar cuáles serían esos factores de riesgo. Mira que nos parece, este tema de los factores de riesgo se ven como, a veces son
digamos que sentimos que no nos va a pasar, pero pasa. Un factor de riesgo, trabajo en altura con condiciones inseguras. ¿A qué me refiero con condiciones inseguras? Una escalera en mal estado, usar sillas o mesas para alcanzar un trabajo en altura. Entonces, eso se convierte en un factor de riesgo. Usar ese tipo de elementos en condiciones subestándar. Por ejemplo, barandas en mal estado o ausencia de barandas. Se convierte en un factor de riesgo también porque fíjate el accidente que les comentaba ahorita, la baranda estaba suelta y la persona cayó. El tema del consumo del alcohol o sustancias alucinógenas que la persona está en su plenitud de sus capacidades mentales y físicas y lo lleva a cometer imprudencias, a subirse a una silla, a un banco, alguna cosa, hacer una tarea que cree que está en condiciones de hacerla y no lo va a hacer. Está el tema de las enfermedades, también se convierte en un factor de riesgo. Personas con trastornos neurológicos. Estas personas tienen una limitación y los van a limitar. Otro tema importante que se convierte en un factor de riesgo es el uso de medicamentos. Una persona que consume medicamentos que le pueden causar pérdida de conocimiento, de habilidades físicas y mentales. Por ejemplo, el uso de psicótropos, que son las sustancias estas que al final la persona pierde la conciencia o queda en un estado de somnolencia que lo lleva a cometer imprudencias o a hacer cosas que lo van a exponer al riesgo. Problemas de visión, temas cognitivos. Las personas con problemas auditivos también tienen problemas de equilibrio. Entonces, estos factores de riesgo son los que finalmente... acuérdate que los accidentes no son por una sola variable, ¿verdad? La persona tiene una condición de las que he mencionado ahorita y por otro lado se expone ante un sitio que tiene la posibilidad de caída o se expone a usar una escalera en mal estado. Entonces, o inclusive con esta condición, una escalera en buen estado se sube en altura, pierde el equilibrio, cae y va a sufrir una lesión importante. Así hace que lo mejor y lo recomendable es siempre prevenir. Y ese es nuestro propósito, llevar esos mensajes para que podamos prevenir estos accidentes, sobre todo estos de trabajos en altura que realizamos en cualquier área, en la casa, en el vecindario. Resulta ser peligroso cuando lo hacemos de una manera o no cumpliendo con las mínimas recomendaciones o estándares requeridos para hacer estos trabajos de altura. Ya lo mencionaba usted, cuando se hacen esos trabajos de obras, contar con esa certificación de trabajo en altura, porque cualquier persona, por decirlo yo, no sabría cómo montarme o cómo hacer ese trabajo. Puedo tener el conocimiento o pensar, sí lo hago, pero si no tengo la herramienta o la formación para hacerlo, pues obviamente puede ocurrir un accidente. Y es que a veces nos quejamos de las normas o sentimos incómodas las normas, pero la norma se crea precisamente de ese estado de inconsciencia que muchas veces actuamos. Es decir, si uno mira la norma esta, la resolución que les hablaba ahorita, la 4272 del 2022, si uno la lee, es un poquito larga, pero si uno la lee, ahí está claramente todo lo que hay que hacer para prevenir o controlar este riesgo. Sin embargo, lo que tú decías ahorita, creemos que en la casa no nos va a pasar. Y hacemos, tenemos comportamientos producto de un exceso de confianza y nos subimos a una escalera que ni siquiera sabemos en qué estado está. Mira lo que tú decías ahorita, muchas veces queremos hacer un trabajo que yo no sé cómo hacerlo. Es decir, no sé a qué riesgo me estoy exponiendo, no sé qué escalera usar, no sé cómo me debo amarrar, no sé cómo el señor que va a hacer mantenimiento del aire acondicionado debe controlar ese riesgo porque al final, pues muchas veces estas personas también ya hacen ese trabajo muchas veces y el exceso de confianza los lleva a que se exponen a un trabajo en un edificio en un 10º, un 9º piso.
porque ya lo han hecho muchas veces y sienten la confianza que no les va a pasar nada. Entonces, no usan arnés, su condición de salud puede que no esté muy bien ese día. ¿Y qué va a pasar? Esa persona está expuesta a perder la vida. Pero también nosotros como tenemos alguna responsabilidad porque estamos contratando un servicio para el hogar, servicio que puede terminar en estos accidentes catastróficos. Entonces, de alguna manera, pues además del tema moral, el tema ético, hay temas legales, porque es que finalmente esa persona estaba trabajando para nosotros. Y a veces buscando la economía, no le exigimos a estas personas que cumplan todos los requisitos para trabajar en altura, en este caso, que no hay nada que los exceptúe de eso. Tienen que cumplirlos. Y solamente pueden hacer el trabajo habiendo cumplido todos estos requisitos. Pero lo permitimos por el exceso de confianza. O muchas veces el abuelo o el papá o el hermano mayor se sube a reparar el techo porque él se siente capaz de hacerlo, pero resulta que está trabajando en alturas. Y vienen los accidentes, ya han ocurrido muchos accidentes de este tipo. Y la persona que viene y se sube en la silla, que puede tener unos 40 centímetros, y entonces no alcanza y pierde el equilibrio y cae. Son 60 centímetros, pero al final es una caída. Y una caída descontrolada, una pérdida de energía descontrolada, una liberación de energía descontrolada. ¿En qué puede terminar? Puede terminar fácilmente en la muerte. En la muerte, así es, o en cualquier inconveniente o cualquier novedad en un tobillo. Ingeniero, ahora que habla eso de los padres, yo me iba ahí en ese, y me iba a detener, o quiero detenerme, en la que en muchas ocasiones los adultos tendemos a ser irresponsables en los hogares. Y hablo de esto precisamente en los padres, que a veces, niño, me traes algo de la cocina, me traes algo desde allá del escritorio o algo, está en tal parte y tú miras cómo te subes y lo traes. Entonces, no acatamos que ese niño puede subirse en un butaco o en cualquier cosa, puede utilizar para treparse y alcanzar lo que necesita. Y así se presentan los accidentes. De acuerdo, y es lo que he mencionado muchas veces, el exceso de confianza. Pues nadie quiere que le pase nada a un hijo, pero sin embargo, permitimos que sucedan esas cosas por el exceso de confianza. Y aquí tiene que ver temas como la educación y la concientización de estos riesgos. Y es que, nuevamente, yo insisto mucho en el tema, creemos que en el hogar no van a pasar las cosas, creemos que el riesgo está afuera, pero en el hogar suceden muchas cosas. En otros programas hemos visto otro tipo de accidentes, electrofusión, intoxicaciones, todo este tipo de cosas que amerita un control importante en el hogar. A mí me gusta mucho recordar, el tema de seguridad es un tema de conciencia. Es decir, mientras seamos conscientes del riesgo, vamos a actuar. Cuando tenemos el exceso de confianza, pues nos olvidamos. Y les decía que me suena mucho cuando tuvimos el tema del COVID, que estábamos en la época crítica, todas las personas en el mundo estaban con un nivel de conciencia en seguridad muy alto, porque se veía muy cerca la muerte. Entonces todos usábamos el tapaboca, todos nos cuidábamos de las manos y ese tipo de cosas. Y todo el mundo estaba alerta. Debiera pasar lo mismo con estos riesgos. Como no los estamos viendo todos los días, percibimos. Si miramos las cifras un poquito, nos vamos a dar cuenta que sí son riesgos importantes y que sí deberíamos tener un nivel de conciencia de ese tipo. Y que estamos expuestos. Exactamente. Si no prestamos atención. Sí, correcto. Ingeniero, ¿qué más nos puede decir acerca de cómo controlar estos riesgos, ya para ir cerrando y dando unas recomendaciones así muy puntuales de cómo debemos tener eso o mejorar ese De acuerdo. comportamiento? Mira que vamos a empezar primero a dividirlo en grupos. Les decía que los principales expuestos son las personas mayores y los niños. Prevenir a los niños. Tenemos que tener los padres temas de... normalmente, fíjate que estos accidentes también ocurren en hogares de bajos recursos, porque hay un tema de poca educación en el tema
y como hay desconocimiento del riesgo, pues el exceso de confianza y ocurre el accidente. Entonces, en los niños es muy importante el tema de las capacitaciones y el tema de la sensibilización constantemente en los hogares de este tipo de riesgos. Si nos vamos al ámbito laboral, pues cumplir la norma, la 4272 es muy clara y con hacerlo pues allá en los temas laborales los vamos a controlar, pero les decía ahorita que también aplica en la casa, nuevamente, cuando van a hacer un mantenimiento del aire acondicionado, cualquier tipo de cosas de esto. Si hablamos de los mayores, que es el otro grupo importante, tenemos que tener cuidado, pues tenemos que ser conscientes que hay personas mayores. Entonces, mucho cuidado con los medicamentos que están tomando las personas y a qué se están exponiendo, y en este caso, el riesgo de caída en altura. Es importante, estas personas mayores en el hogar, mantener programas para ayudarnos a su movilidad, no perder el equilibrio y ese tipo de cosas, que muchos de estos accidentes vienen por ese tipo de pérdidas de funcionamiento físico de la persona que lo llevan a estos errores. También es importante con las personas mayores tener cuidado el diseño que tenemos en nuestra casa. Tenemos personas adultas que tienen este tipo de problemas de equilibrio, de temas de pérdida de conocimiento, algún tipo de estas cosas. Tenemos que tener en cuenta, revisemos el diseño de la casa, cómo está ahí, dónde están las barandas, cuáles son las ventanas que pueden estar abiertas. No nos confiemos en ese tipo de cosas. También es importante, bueno, ya hablando un poco más más general y en todos los grupos de edades, lo que les decía ahorita, nunca usemos una silla o una mesa para alcanzar algo que no está a nuestro alcance. Mucho cuidado donde hay exposiciones a la caída de usar vallas, barandas o mallas que existen para evitar que la persona, pues barreras físicas que eviten que la persona vaya a caer. Otro tema importante es mucho cuidado con los parques infantiles. Tenemos que tener, los parques infantiles muchas veces tienen condiciones de altura, columpios, en que el niño está allá arriba y no hay ningún control y se descuida la persona y el niño va a caer. Y de hecho han ocurrido muchos accidentes de este tipo. Otro tema importante es, y que muchas veces descuidamos, sobre todo las personas que viven en edificaciones, en edificios, exijamos las normas, porque muchas veces tú alquilas o compras el sitio donde vas a vivir y resulta que no revisamos que hay normas que tienen que cumplir, qué tipo de baranda tiene que haber, qué tipo de señalización tiene que haber, qué tipo de restricción tiene que haber, y muchas veces no lo tenemos en cuenta, simplemente nos mudamos y ahí está el riesgo y convivimos con el riesgo hasta que no sucede algo. Y para finalizar en la prevención, el tema de las escaleras. Porque el hecho que sí está bien, usamos la escalera, hay varios tipos de escaleras verticales que le llamamos de gato o las de tijera, que las tenemos ahí disponibles, pero hago referencia a lo que tú decías ahorita, yo no sé cómo hacer ese trabajo. Resulta que una escalera hay que saberlo usar. ¿Qué tipo de escalera? ¿Cuál es la posición de la escalera? Las escaleras verticales necesitan también amarres, las personas tienen que estar amarradas, y muchas veces creemos que por usar la escalera, pues ya estamos libres del riesgo. Todas las escaleras que usamos, igual que todos los dispositivos, tienen que tener dos condiciones. Estar certificados, que significa que son capaces de aguantar un peso de una persona que se va a subir. Y segundo, que está inspeccionado. Inspeccionado significa que está en condiciones seguras para usarla en ese momento que lo vamos a usar. Entonces yo a eso quisiera pues, resaltar las medidas preventivas que debiéramos tener en cuenta. Pero atrás de todo esto siempre es importante que en los hogares vayamos asumiendo ese tema de la cultura y que haya una persona que esté alertando de estos temas en la casa. Porque igual que en las organizaciones, que una cultura de seguridad se crea con un líder que modela, que está pendiente, que informa, en los hogares también debemos trabajar eso, porque mira estas cifras, son 680.000 personas mueren cada año por caída en altura, de 3 millones de lesiones o eventos que pasan. El 80%
son muerte. Entonces, hay que trabajar eso, de que mantengamos este nivel de sensibilidad en el hogar y sobre todo este riesgo que estamos hablando hoy, trabajo en altura. Mira que todo lo que hemos comentado en este programa, hay muchas formas de caer, de caer de altura y muchas veces nos descuidamos con eso. Alarmante esas cifras, ingeniero, y es que la cultura debe ser esa de prevención. Digo, prevenir es mejor, 1000 veces mejor que curar. Ingeniero, muchas gracias por haber estado conmigo aquí hoy en este espacio y poder llevarle este mensaje de cero daño a todas las personas que se conectaron en este en vivo y las personas que nos van a ver en nuestro canal de YouTube de ASONAP. Gracias por acompañarnos y por orientarnos sobre este tema. Ese es otro tema que avanzamos más en estos riesgos que encontramos y tenemos en el hogar. Sí, Diana, muchas gracias. Y este tema pues me parece bien interesante que lo hayamos trabajado y que pues yo agradezco a todas las personas que están conectadas y además les pongo, las personas que se conectan son seguramente las que mayor están con su nivel de conciencia en temas de seguridad, pero les dejamos una tarea que divulguen esta información, que la compartan, que lleven estas alertas a los hogares de sus familiares, sus vecinos, de la comunidad, del edificio, porque solamente de esa forma, realmente este tema de la seguridad, todos debemos participar y todos debemos estar atentos. Entonces, yo agradezco a esas personas que están conectadas y que les pido o les pongo esa tareita de que se den a la misión de divulgar, de compartir y de alertar. Así es, ingeniero, es que quererse o dejarse querer, eso no duele, como dice un artista vallenato. Muchísimas gracias. Gracias a Zoom Informativo por permitirnos también poder compartir este mensaje con todos ustedes y gracias a todas las personas que se conectaron y a las maravillosas personas que tenemos aquí en la zona. Ingeniero, muchísimas gracias. Los invitamos a ver este capítulo y capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube. Somos ASONAP HS. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.